Hola, bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. Espero estén muy bien, espero sus semanas y esta cuarentena loca esté muy bien. Y yo hoy quiero traerles un episodio muy lindo y muy especial. Mi invitada se llama Ana Cristina Frías. Ella es una escritora afro-venezolana, quien además tiene un podcast que se llama Esto no tiene título, y debo decirles que es un podcast que me encanta. Es precioso porque es como una crónica contada mezclada con entrevista, pero tiene un cuidado en el sonido, en la narrativa, porque aparte, o sea, Ana Cristina escribe que te cagas, o sea, una cosa increíble, bellísimos sus textos, y esto los lleva a su podcast. Entonces, este es un podcast, eso sí es un podcast que está bien hablado, no como esta mamarrachada que hago yo, que yo le digo groserías y vulgaridades, no puede ser. No, mentira, pero de verdad que el podcast de Ana Cristina me encanta, está súper bonito, muy bien cuidado. Y además de esto, Ana Cristina es una chica que comparte un contenido precioso en su Instagram. Tiene unos escritos de verdad increíbles. Ella estudió letras en la Universidad Central, así que mejor que eso, ¿no? Que haber estudiado letras y conocer bien cómo escribir correctamente. Y además la entrevista con Ana Cristina fue una especie de conversación como que con una chica que siempre estuvo clara y tuvo los pies en la tierra en cuanto a su negritud, lo cual está muy bien, porque además creció en una familia donde se fomentaba mucho eso y donde se cuidaba mucho, pero que también al mismo tiempo nos cuenta cómo ella pues tuvo que desbloquear otras cosas en cuanto a su personalidad, no solo con respecto a su negritud. Entonces estuvo muy interesante esta conversación, espero la disfruten. Desde aquí, Ana, muchísimas gracias, un abrazo hasta Argentina por haber estado conmigo en este episodio, espero lo disfruten y nos vemos al final. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, negra como yo. Hoy me acompaña Ana Cristina Frías. Bienvenida, Ana Cristina. Gracias, Yo qué siempre cool. hago bailecitos, pero pues si no quieres bailar no pasa nada. Bien, listo. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, todo súper, súper bien. En modo formato flores porque ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera. Sí, ya llegó la primavera a Buenos Aires, qué rico. Aquí se está yendo el verano. No, todavía hace calor, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Listo. Este, Ana, a mí me gustó mucho tu perfil, porque eres una chica como que eres muy introspectiva, ¿no? Por lo que pude ver en tu perfil. No sé si eres así en la vida real, y esto es lo que vamos a conocer, pero por lo que pude ver de tu contenido, eres una mujer que habla con palabras muy grandes, muy altisonantes, ¿no? Que no son como del común. Y quizá esto es por tu carrera, ¿no? Porque estudiaste letras, etcétera. Pero me encantó porque siempre intento buscar personas como tú que nos muestren otra cara de lo que siempre nos han dicho que son los negros, ¿no? Que es la gente bonchona, gozona, que tiene que estar todo el tiempo dándole hasta abajo y sin miedo, y no necesariamente es así. Entonces, por eso estás aquí y por eso quiero que nos cuentes tu historia. Primero, empezamos por saber de dónde eres y dónde creciste. Yo soy de Caracas, Sí, nací en la clínica Santa Sofía. Entonces ok. cada vez que digo que soy de Caracas, escucho la voz de mi papá que dice, el estado Miranda, eso es ya llegando a Baruta, sabes que en Venezuela siempre estaba como Sí, eso, ¿no? sí, sí, sí. Em, Vivo ahorita en Buenos Aires, tengo 3 años viviendo en Buenos Aires. Tuve una pausa, un break en Europa, estuve 3 meses en Londres, 4 meses en Alemania y regresé. Ujú. Estudié literatura, estudié letras en la Universidad Central de Venezuela, pero yo siempre digo que llevo como un romance con el periodismo desde hace 4 años Ok. aproximadamente. ¿Y por Eh, qué? Porque cuando ya estaba a punto de terminar la carrera de letras, Ujú. hice un taller de crónicas con Héctor Torres. Ya yo leía crónicas y me interesaba la crónica como género, pero nunca lo había trabajado, nunca lo había escrito. Yo no sé si soy la única, probablemente no lo sea, pero cuando ya yo estaba a punto de graduarme,
pasé como por un periodo de miedo para escribir. Antes yo sentía que escribir era como algo que fluía naturalmente y que, contrario a lo que esperaba, a medida que sabía más, me daba más miedo escribir. Me daba como Mm. más miedo, me O decía, más respeto, ¿no? sí, exacto. Pues es que voy a Claro, estar diciendo yo cuando está, no sé, García Márquez, exacto. Cortázar, Rulfo, por ahí, o sea, ¿qué ensayo voy a estar escribiendo yo? Ujú, En ese taller de crónicas con Héctor empezamos a narrar la vida y a contar la historia de personas de la comunidad del barrio La Cruz en Chacao, porque era una actividad en conjunto con el Centro Cultural Chacao. ujú. Y ahí hubo algo que me enganchó, porque cuando tú entrevistas a alguien, en ese momento no lo sabía, pero eso se asomó después, asomas partes también tuyas. Total. Como que en la entrevista ocurre esta cuestión de que mientras tú le das la voz a otros, Mm, descubres tu propia voz, ¿no? exactamente. Entonces, luego empecé a trabajar en el 2016, cuando me gradué, como coordinadora de prensa para bandas y proyectos culturales, entonces ya estaba como muchísimo más metida en el oficio del periodismo. Ok, Y en estos últimos años he tratado como de pulir eso y he hecho talleres, formo parte de la red latinoamericana de periodistas que coordina distintas latitudes desde México, entonces he tratado como de formarme y pegarme un poquito más dentro de esas formalidades, claro. dentro de esa metodología del periodismo. Exacto. Qué cool, porque además, pasa que yo que soy periodista te puedo decir que tengo muchos compañeros que se graduaron conmigo. Claro, yo hice audiovisual, ¿no? No hice prensa como tal, pero igual te consigues con mucha gente que no tiene ni idea de redacción. Y yo, por ejemplo, soy una de ellas. O sea, yo sé escribir, yo conozco las leyes, las reglas gramaticales, ortográficas, etcétera, pero me cuesta demasiado decir, ok, cómo lo expreso. O sea, mi forma de expresión es totalmente distinta. Entonces es muy chévere porque tú en ese caso tienes como el núcleo bien aprendido de la escritura y de la literatura y ya ahora la puedes desempeñar en el periodismo que está, o sea, perfecto. Que además yo creo que la comunicación se nos da natural a todos los seres humanos, solo tenemos que aprender cómo eh, mostrarla, cómo expresarla. Así Sí, que total. qué cool. ¿Y cómo eras tú de niña? ¿Dónde, no sé, qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba jugar? Yo de niña era muy distraída, todavía lo soy. Yo creo que hace un rato lo comentábamos, yo le pregunto a mi mamá y a mi papá, porque siempre viste que están estos cuentos de cuando no era chiquita, Ujú. y en mi caso siempre hay historias de cosas que olvidé, de cosas que, Se que te perdieron. muy despistada, yo siempre, o sea, siempre estaba como en mi planeta, era como, no sé, mi mamá tiene un cuento, mi mamá o mi papá, de Ana Cristina, no sé, quítate eso de la cabeza. Ujú. Y yo, ¿qué cabeza? ¿Dónde? La jeva, ni idea. O busca tal cosa, una vez me enfermé y mi mamá, en mi casa en la Candelaria había un gabinete donde Ujú, estaba el calentador. Y en ese gabinete mi mamá y mi papá tenían como una cajita donde iban medicina. ujú, Entonces tenía que buscar una medicina y mi mamá me dice, búscalo en el gabinete del calentador. ujú. Y yo iba y le decía, mamá, no está. Y mi mamá, Cristo atado. Ana, si voy y lo encuentro, o sea, porque está allí, lo acabo de ver. Y Ok. yo entré a la cocina y decía, vamos, Ana, concéntrate, el calentador. Y abría esa vaina y volví al cuarto y le decía, mamá, no está. Entonces mi mamá se para, va a la cocina, abre el calentador y lo encuentra. Yo estuve todo ese rato buscándolo en el microondas Ay, mi y, amor. ¿sabes? Yo vivía siempre como en mi planeta. Ok. Eh, y me gustaba mucho leer, mi papá y o sea, el niño Jesús, mi papá, como que en todo ese imaginario muy nuestro, me regalaban siempre libros, siempre tuve diarios y cuadernos, entonces yo siempre Ujú. estaba como escribiendo lo que me pasaba, lo mucho que me aburría, o las tareas que me mandaban, o no sé, cosas de mi familia, de mi entorno. No, no creo que haya sido, no fui una niña tan activa de salir y jugar y que Ajá. creo que más bien el movimiento y el trabajo con el cuerpo vino por una parte más de la música y de la danza, porque todos mis Ok. familiares, parte de papá, son cultores.
son artistas. Entonces, los fines de semana o los cumpleaños, que siendo 20 y pico de primos, pasamos todo el año en fiesta, Ujú. iban más de reunirnos en casa de mi abuela, de bailar, de cantar, como que por ahí venía, ¿no? ¿Y de dónde es tu familia? Mi familia por parte de papá es de Barlovento. ¿De Mis qué tías parte? viven en Curiepe y Ah, mis imagínate. tías, o sea, mi papá se crió en Curiepe y mis Okay. tías y tíos más en Tacarigua. Pero Ok, el pueblo de mi papá, el que él atesora y todo el imaginario extraordinario de mi papá, viene de Curiepe. qué Entonces, cool. sí, entonces eso como que siempre estuvo ahí. Ok, ok. O sea que tu papá es el negro de tu casa. Claro, claro, mi Ok. mamá es, digamos, sí, blanca, ponele, como con pequitas, como más Ajá, trigueñita. Mi mamá le ajá. encanta como broncearse y tal, y en este frío estamos casi que todas, ¿sabes? Uno se En pone pálido, sí. sí. Pero sí, por parte de papá es mi familia negra, digamos. O sea, Ok. mis tíos, mis primos, los Frías, toda la parte de... y mis antepasados, todos eran negros y eran unas mujeres, además, eh, como muy matriarcas, como ellas Ujú, eran el eje de la familia, ujú, mujeres que tuvieron que mantener y sostener a su familia y a sus casas prácticamente solas, con una mezcla racial increíble. O sea, ujú. mi papá me cuenta que unas de ellas tenían el pelo rojo y los ojos claros, le tuvieron hijos a canarios más que todos, a hombres blancos de ojos azules, que se... Ujú. Mía, pero claro, eso es, digamos, generaciones muchísimo más viejas, ¿no? Ok. Más pasadas. En mi caso más inmediato, mis abuelos por parte de papá, mi abuela Mercedes era de Caracas, de La Pastora, que de hecho Ujú. también parte de mi vida y de mi infancia ocurrió allí, y mi abuelo Colombo de Barlovento. Qué bonito Y ese nombre. hermoso, hermoso. Colombo me gusta mucho. Y además fue un señor que tuvo muchísima presencia en la parte cultural y deportiva de Barlovento. Qué Y hay cool. un estadio que tiene su nombre y tal, y qué sé yo. Wow. Sí, sí, sí. Y es O sea, mi Colombo Frías, ¿no? Supongo. Colombo Frías, Qué sí. cool. Ay, voy a investigar. Porque Sí, mi sí, sí. familia es de Chirimena. Ah, mira, estamos, Sí, sí, me das tu apellido, se lo pregunto a mi papá y te va a sacar que sí el árbol genealógico, sí. pero seguro. Seguro. Mi apellido es Rosas, Ok. pero porque mi abuelo era de Margarita. Y mi abuelo tiene una historia que él se vino con su papá y sus hermanos, y que incluso que hasta uno de mis tío abuelos murió en el mar porque se vinieron de Margarita en un barquito y pararon en Ujú. Chirimena y de ahí no se fueron. Y mi abuelo se enamoró de una negra de Chirimena y bueno, aquí vinimos todos los demás. Y mis abuelos por parte de mamá, esa es mi familia por parte de papá, y mis abuelos por parte de mamá, mi abuela es de Chirimena, pero mi abuelo es de la Sabana, en Ah, la costa también. O sea que Barlovento y la costa todos juntos. no. Sí, sí, sí. Pero qué curioso, porque justo una de las entrevistas que se publican estos días es con Armando Lovera, que es un percusionista, no sé si lo conoces. Claro, Sí, sí, sí. Armando, ¿cómo? de La Pagana, ¿no? Claro, de la Pagana Trinidad, exactamente. Y él ahorita está en México, pero hablamos y su familia también es de Curiepe y él creció en la Candelaria. ¿Qué? ¡Guau! Armando es casi que primo y tal. Exacto, exacto. Bueno, Armando está casado, ya no hay oportunidad de emprimarse. No, Primo. pero sí, exacto, pero sí, Armando, su abuelo también era de Curiepe, me escuchó el cuento y Y me encanta tener estos encuentros así porque al final somos la misma vaina Sí, y eso está súper cool. Y uno cree que a veces está como súper alejado de la gente y que uno cree que vive en su burbuja, pero realmente nos estamos todos conectados sí, sí, totalmente. y eso me encanta. Ana, ¿y Ujú. tú creciste siendo consciente de tu negritud? O sea, Sí, te educaron full en eso? sí, totalmente. Lo que pasa es que yo también lo reflexionaba mucho con mi mamá, ¿no? Porque a Ujú, veces uno distorsiona,
por los recuerdos y la memoria, ¿no? Te distorsiona ciertas cosas y la nostalgia también, que la nostalgia es una trampa, te hace mirar quizás más bonitas ciertas cosas, pero Sí. yo creo que la magia de mi familia radica, y en ese momento aún más, antes de irnos todos del país, en que siempre estuvimos vinculados por la música y por Ok. las manifestaciones culturales, tradicionales y folclóricas de Venezuela. Mi tía Lilian, formó parte de un solo pueblo. Imagínate. Ella fue como cuando los querales iniciaron toda esa investigación y peregrinación por los diferentes estados del país y se pusieron a juntarse con los cultores de cada región para saber cómo eran las manifestaciones de cada región, para luego mostrar eso como en un show o un espectáculo que trascendió la historia de Venezuela y que marcó pauta. Mi tía Lilian formó parte de eso. Cuando ellos fueron a la región de Barlovento, se fueron a la casa de Colombo y Mercedes, que son de Claro. Colo. Y ahí empezó el tejemaneje, ¿no? Entonces, la generación siguiente, digamos, la mía, cuando mi tía sale de un solo pueblo en la década de los 90, me parece, al final de los 90. Y en el 2000, claro, poquito antes, porque en el 99 ocurre el deslave de Vargas, que la pastora en ese momento se vio muy afectada porque se desbordó el río Catuche, y en esa época mi familia y yo, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo vivíamos en la pastora en casa de mi abuela, Ok. junto con otros primos y tíos, ¿no? Ok, ok. De papá son 9 hermanos, ahorita hoy 8, pero Ok. en ese momento vivíamos todos juntos allí y en ese diciembre, que además fue muy triste, mi tía Lilian toma la decisión junto con mis tíos de armar, de celebrar la parranda de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre, y se Ujú. va, armamos una parranda callejera y nos fuimos por toda la pastora, por algunos sectores de la Mira, pastora, se me paran los pelos, qué cool. a entrar a las casas de cada quien y a cantarle parranda. Y eso se convirtió en una tradición y eso se convirtió luego en la parranda de Lilian, que fue la agrupación que tuvo mi tía, de la cual mi mamá fue manager. Entonces, siempre estuvimos reunidos bajo esa premisa, bajo ese imaginario, Claro. ¿no? Entonces, ser negra para mí no era ninguna novedad, no era ningún tabú y más que todo, o sea, ser negra y ser consciente del mestizaje, desde un lugar, y lo digo con total responsabilidad, no tan sufrido. Quizás porque mi generación entiende cosas que de pronto la generación de mi papá, la generación de mis abuelos no. Pero en mi caso, mi formación y mi imaginario viene desde un lugar muy luminoso, con una Ujú. conciencia de ser negra que viene desde una riqueza cultural, ¿no? Ojo, absoluta y completamente consciente del De, dolor, ¿no? exactamente. Y del maltrato y de una cosa que es muy terrible y muy difícil de entender, que es el complejo, Exacto. ¿no? Ser negra, ser negro en un contexto socioeconómico en Venezuela en una época era muy difícil. Incluso, Ujú, te cuento más, mi ujú, mamá es blanca, puedes considerarla blanca, su familia era de los Naranjos del Cafetal, una zona ujú, bastante fina. Se ujú. enamoró a mi papá porque se conocieron en Tacarigua, me parece que se conocieron ellos. ¿Y qué hacía tu mamá por allá, por Tacarigua? Hacía tu mamá la Bueno, educaron para estar en Los Naranjos. porque tenía familia y fueron a visitar a alguien, y allí empezaron los amores, y mi abuela no estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo con esos amores, no estuvo de Imagínate. acuerdo. Y eso genera que mi mamá se va de la casa, Wow. pasa 20 y pico de años sin hablarse con mi abuela, ¿entiendes? O sea, consciente estoy, por Claro, supuesto. total. Pero mis papás fueron muy sabios y lo siguen siendo, muy sabios en la forma en la que nos educaron a nosotros, Ujú. porque yo crecí sin ningún tipo de resentimiento y eso lo agradezco profundamente. Totalmente. Me conecto con mis raíces desde un lugar absoluto y completamente luminoso. Consciente además de dónde viene mi papá, de las cosas que no pudo lograr mi papá, de las cosas que no pudo lograr mi mamá, y siento que como generación está como la responsabilidad
de llegarle siempre un poquito más alto que el lugar que llegaron mis tíos, por ejemplo, la generación anterior, ¿no? Que ver con la educación, con graduarse, quizás con, no como un requisito, digamos, que pruebe algo, pero a la vez, en el fondo sí es como niveles que tú vas como Como alcanzando. desbloqueando, claro. Sí, 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 total. Totalmente, totalmente. Total. Y además desde la conciencia de que no es que lo que ellos hayan hecho está mal, pero que eres consciente de que mientras más herramientas tengas, mejor te vas a poder enfrentar a la vida en el futuro, ¿no? Y que, por No, ejemplo, o sea, cosas como que nuestros tíos, ¿no? Que además, bueno, en el caso, por ejemplo, de tu familia, tus abuelos se vinieron de Curiepe, ¿no? Estuvieron en Caracas y ya le dieron otro futuro a sus hijos y tu papá al ponerte, no sé, al ayudarte o al estar contigo en la parte de la educación, pues te da a ti nuevas oportunidades, ¿no? Y no significa que lo que haya hecho tus abuelos estuvo mal, ni que qué horror que vivieron en la pastora, sino que hasta ahí fue donde llegaron claro. sus sacrificios en su momento, ¿no? Yo creo que son eso, yo creo que son niveles de conciencia, Ujú, ¿no? Es muy injusto juzgar desde las herramientas que yo tengo ahora ujú, las decisiones que pudieron tomar mis tías. Por ejemplo, mi tía Lilian es una mujer talentosísima, con un talento ujú. extraordinario. Ella era en esa época de Un Solo Pueblo, digamos, la contraparte femenina de Francisco Pacheco, Claro, es ¿no? que ya sé quién es tu tía, yo quiero conocer a tu tía. Bueno, eso lo gestionamos, por supuesto que sí. Perfecto. Y me acuerdo que yo cuando empecé con esta cuestión de la crónica, de la literatura, de entrevistar, Ujú. me acuerdo que le dije, yo te quiero entrevistar, yo quiero saber qué pasó, cómo entraste tú en un solo pueblo, qué pasó después. Y fue una historia que en ese momento a mí me impresionó muchísimo porque mi tía Lilian había cosas, o sea, para mí no había ni la menor duda de que es una mujer con un talento extraordinario Ujú. y con una voz poderosa. Y cuando la escuché hablar, dudé de que ella lo supiera. Dudé de que ella realmente estuviese absoluta y completamente apropiada de ese talento. Y uno cree que cuando, yo creía en ese momento, que a medida que tú te vas haciendo mayor, te haces una persona más segura. Dices, bueno, ¿cuántos años me lleva mi mamá? ¿Cuántos años me lleva mi papá? Por supuesto que él la tiene súper clara. Y no lo es tanto. Entonces, la seguridad, apropiarse del talento, estar consciente de tu talento, ser disciplinado, llevar el arte y llevar el folclore y llevar el trabajo digamos, de las tradiciones, Ujú. el trabajo tan valioso de los cultores a un nivel en el que no se quede como escondido, ¿entiendes? Ujú, ujú. Incluso siendo de la escuela de letra, esa noción romántica de que no, bueno, mi obra es tan extraordinaria que yo no quiero que se conozca o que yo no quiero vivir de esto, qué sé yo. Son niveles, para mí, ¿no? Son como niveles de conciencia en el que me apropio del valor que tengo, me hago consciente de la historia mía y de mi familia y lo potencio, ¿no? Lo muestro, Exacto, me formo, exactamente. es como un proyector, ¿sabes? Como que Mm, tú lo tomas para ti y de repente enciendes esa luz y sale de claro, ti, ¿no? claro. Tú no Pero, eres pues, pero puede pasar, y ojo, me atrevo a decir, como le está pasando a tu tía, que tú la estás entrevistando y tú dices, coño, mi tía no es consciente de todo lo que ha logrado, pero yo creo que es que también creció en una generación donde no nos enseñan a empoderarnos, ¿no? totalmente. Donde nos enseñan y sobre todo, cuando eres una persona negra. Ujú. Quieto ahí, usted no se tiene que estar, porque además, mientras menos escandaloso seas, más en serio te van a tomar, porque como siempre se ha dicho, y el mensaje siempre ha sido, no, todos los negros son desordenados, bochincheros, echados a perder y tal, tú no quieres mostrar eso, ¿no? Y de repente tu tía quería lograr estar en un estatus cultural donde la gente con la que se relacionaba no era así. Entonces su crianza tuvo que ser o las cosas o los mensajes que recibiera, no, compórtate, no te estés mostrando, tienes que ser más humilde, el negro no tiene que ser tan echón, no sé, estoy aquí O, como, claro, o por el contrario, llevarlo al otro extremo. o llevarlo al otro extremo, también pasa, sí. Estamos en esta cuestión,
del show, ¿no? Del espectáculo, de la Ujú, tarima, de vivir constantemente en la tarima. ujú, No sé, ujú. insisto, o sea, es una historia que no es mía, pero que Exacto. eh, sí me he puesto como a preguntarme. Claro, mi tía Carelia, por ejemplo, que ya falleció, pero hizo un trabajo extraordinario y siempre estuvo vinculada a la academia y a la investigación. Ujú, O sea, yo descubrí y siempre estuve consciente de que hay diferentes formas de ser tú, ¿no? De ujú, ser, sí, bueno, de ser negro, no sé. En el ujú. caso de mi papá también. Quizás te soy muy honesta, me cuesta identificar como una conciencia de racismo o O de de discriminación. discriminación. Creo Ujú. que Venezuela, la sociedad venezolana es extremadamente clasista y dentro de ese clasismo tú vas, tú puedes juzgar y puedes abrir así y darte cuenta que se vincula con el racismo, por ejemplo. Totalmente. Pero en el caso de mío y en mi crianza y en mi formación, no, yo no creo que, o sea, yo no crecí en un contexto en el que mi papá o mi mamá me dijera, es que no puedes hacer eso porque eres negro. No, pero es que no te lo ¿Entiendes? dicen, es que no te lo dicen. Claro, Ese es el tema, es que no te lo dicen y a lo mejor tus papás ya estaban en otro nivel, pero yo siempre, y siempre tengo colación a mi mamá porque es como que la historia que más me conozco, pero mi mamá tuvo un episodio muy chimbo donde ella no pasó primer grado la primera vez, porque qué sé ujú. yo, mi mamá vivía en la luna, X, no lo pasó ya. Y la coordinadora le dijo, señora, aproveche ya de una vez, ponga a su hija que aprenda a limpiar y a planchar. Wow, claro, ¿Sabes? sí. Y entonces, al mismo tiempo, ¿qué pasó? Que mi abuela, por la discriminación que había vivido, enseñó a mi mamá a decir, tú no te vas a quedar ahí, tú te vas a mover, tú vas a echar para Claro. adelante, ¿entiendes? Pero puede pasar también el caso contrario, nos podemos encontrar casos de, no siéntate, no te muevas, no hagas, no hables, no digas porque usted tiene que mostrarse calladito y esas son cosas que nos quedan en el ADN, yo no sé, la memoria genética, qué sé yo, Sí, sí, que vienen de la época de la esclavitud. sí. Viene de esos años. Lo que pasa es que ahora no somos conscientes porque ha pasado tanto tiempo, pero es lo que tú dices, cuando te pones a orungar y a buscar para el fondo, viene de ahí. Entonces, a lo mejor eso, a lo mejor en tu familia no se vivió así y en la mía tampoco, pero es probable que hayan casos donde sí, y viene desde eso. Yo creo que sí, sí se vivió, qué más contundente que el hecho de que mi mamá y mi abuela se dejaran de Ah, hablar por... bueno, sí, sí, sí. Entonces quizás eso también Sí, a sí, sí. nosotros desde chiquitos, mis hermanos y a mí, nos ubicó. No gente que está clara, ¿no? Exacto. Pienso yo. También, Era como, bueno, claro. esto pasó, ¿no? Esto pasó y lo sabemos. Y Sí. sé cómo piensa, no sé, una No, y que lo persona vivieron con el ejemplo, no fue que alguien se los estaba metiendo ahí, sino que lo y que palparon. marcó la vida. Porque Ujú. yo cuando conocí a mi abuela ya era una chama bastante grande, Mm, ¿sabes? Ya yo era grande. claro. Y una de las cosas que, que en ese reencuentro que hubo, este, me acuerdo que ella habló con mi hermana y conmigo y nos dijo, yo no tengo, o sea, lo que no quiso hablar exactamente de lo que había pasado en ese Ajá, momento, ok, pero es como que yo no le tengo rencor aquí a nadie claro, en lo absoluto. claro. Y para nosotras era como que ya lo sabemos. Y de hecho fue como, lo que sea que tú necesites trabajar, tiene que ver contigo. Porque Ujú, nosotros hicimos conscientes de quién eres tú, de dónde venimos, quién es la mamá de mi mamá, qué pasó, ¿entiendes? ujú. Y Y ahora, eso, tienes toda la razón cuando dijiste que tus papás fueron muy sabios al manejar esa situación, porque claro, pudieron haber dicho, mira, esa señora no la quiero ni ver. ¿Sabes? Y tú crecías como que con esa rechera. sí, y además es como que quizás ahora que yo no estoy en una zona de confort, Ujú, quizás ahora que entiendo lo difícil a veces que es estar en un lugar que sabes que no es tuyo, por muy ujú, cómodo que estés o por muy incómodo que estés, puedo llegar a conectar
con el dolor de mi papá al sentirse rechazado, Total. ¿no? Mi papá no nos habló a nosotros constantemente de eso por ahí, poner uno que otro comentario, porque, a ver, no todos venimos, o sea, no emanamos agua bendita, ¿no? Tampoco, claro, exacto. No, mira, todo me refiero en lo Los absoluto. monjes tibetanos. Sí, sí, tenemos nuestras pasiones, nuestras intensidades, nuestros dolores, y es válido, ¿no? Pero sí lo pienso y nuevamente, creo que mi papá y mi mamá en ese sentido, al menos a mí, y estoy segura que a mis hermanos también, nos criaron como muy conscientes de dónde venimos, qué pasó, llamar las cosas por su nombre, y al menos para mí caló como un sentido de responsabilidad muy grande, no desde el tener que demostrar algo, pero sí del propio valer, ¿no? Sé de dónde vengo. Y Total. a mí eso me parece poderoso. Eso es poderosísimo porque además te enfrentas a la vida como que tan clara, ¿sabes? O sea, no andas pensando en pajaritos preñados, a la hora de desbloquear cosas a nivel personal tienes que desbloquear muchas menos porque ya sabes de dónde vienes, cuál es tu historia, cómo fue y la verdad. Porque además eso, o sea, no todos los, o sea, todo el mundo dice, no, imagínate, mientras más conozco a mi familia, más loca me parece la otra. Es que todo el mundo tiene sus issues, todo, por activa, por pasiva, todas las familias tienen una historia. Y siempre hay muchos o se encuentran muchos casos donde se intenta ocultar, ¿no? Échale tierrita, no hablemos de esto. No hablemos de esto, sí, sí. Y esas personas que crecen pisando eso que se ocultó, coño, les cuesta mucho más encontrarse con su futuro Claro, o con quien ellos quieren ser. claro, totalmente. Entonces, qué brutal, en tu caso. Sí, sí, no, bueno, no sé, creo que la historia, por ejemplo, de mi abuela es diferente. A mí me costó mucho entender el racismo de los negros hacia sí mismos, por ejemplo, El endorracismo, claro que sí. ¿no? Mi abuela era como, a veces se le escapaban cosas y decía unas cosas y yo no lo entendía, chiquita, no lo entendía. Por ejemplo, que no sé, que en este momento sería una atrocidad, pero que el señor de las frutas en la hollada le dijera, Dios mi negra, Ajá. la mujer se podía poner como una ¿Sí? mamá. Él decía, yo no soy, yo no soy negra Yo no soy tuya, ninguna negra tuya, claro. ¿no? Yo no, qué sé yo. Sí. O que, no sé, mi hermana es blanca, chiquita era blanca, así como que se le marcaban las venas, pelirroja, la llevaba mi abuela cargada y la gente que, ay, tan linda la nana, ¿sabes? Sí. A mí me pasó con mi mamá también, porque yo soy más clara que ella. Y cuando yo era chiquita tenía como el pelo amarillito, pues yo soy bachaca. Uh-huh. Entonces, la llevan al pediatra, ay, tan bella, y la mamá, y mami, que la mamá soy yo. Pero bueno, eso es otra cosa de la sociedad venezolana y latinoamericana de meterse siempre en el cuerpo de la gente. Sí. Mira, voy con otra pregunta, pero antes voy a ponerme esta vaina de la luz, porque si no, luego Carmen me corta la cabeza. Adelante. A ver si así queda mejor. Es que es un peo, chamo. Porque ya se me fue la luz de la ventana. Ok, ok. Ok, vale. Ya estamos. Ok. Ajá. ¿Cómo fue? Ahora quiero saber cómo fue tu vida en la universidad. Te encontraste con... Bueno, lo que pasa es que también estudiaste en la central. Y en la Uh-huh. central hay mucha diversidad. O sea, en la central, un salón de clases puede tener gente de todas partes de Venezuela incluso, porque la gente se viene de todas partes. Pero bueno, ¿cómo fue tu época universitaria? ¿Qué te gustó más? ¿Qué no te gustó tanto? ¿Cómo era Ana internamente para desbloquear sus cosas? Yo fui muy feliz en la universidad. A mí me Okay. gustó mucho esa etapa. Creo que éramos muy felices y sospecho que hubo cosas que no sabíamos, que no sabíamos que éramos tan felices, ¿no? Creo que lo que más me gustaba, sí, creo que tiene que ver con eso, con la diversidad. En mi escuela, por ejemplo, en mi salón o dentro de mis clases, estudiaba un abogado que tenía 60 años. Ay, Era eso me encantaba de la central. Sí. ¿entiendes?
insisto, yo era de las más chiquitas. Igual de mi grupo de amigos inmediatos en esa época, había 2 o 3 amigos que, digamos, éramos como cercanos, ¿no? Habíamos nacido en el mismo año, qué sé yo. También conmigo pasa una cosa, que es que como yo estudié en tantos colegios, Ajá. yo viví en la Candelaria, pero yo estudié en el preescolar en el San Antonio de la Varal. Luego me cambiaron a la Salle Tienda Honda. Luego que en ese momento era como de un contexto socioeconómico, digamos, común, no muy distinto a mí, pero luego me cambiaron al San José de Tarbes de la Florida, que sí era un universo distinto, con niños que tenían un poder adquisitivo muy diferente al nuestro, muy diferente al mío, con intereses muy distintos al mío. Y ahí estudié desde tercer grado hasta sexto. Luego me cambié séptimo y octavo 2 años en el Elena de Bueno en Los Chorros, que era además un colegio subsidiado por la BEC. Entonces, socioeconómicamente completamente diferente al colegio anterior a San José de Tarbes. Exacto. Más bien, yo en ese colegio era como que, ay, esta jeva es como medio cifrinita, ¿no? ¿Te decían a ti? Sí, imagínate Imagínate tú. tú. Tenía como, porque, again, tenía la cabeza en otro lado, tenía como intereses muy diferentes. Y porque yo creo que siempre me apoyé mucho en la música, en la cultura, como que en ese universo artístico, ¿no? Creo. Luego me cambio a la Consolación, que también era como un poquito más estable, como muchísimo más común a mí. Muchísimas de mis amigas estudiaban vivían en la Candelaria. Por supuesto había el caso de la hija del portugués, del español, bla, 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 que tenían quizás un contexto diferente, Claro. pero todos teníamos como de lo mismo. Entonces, llegar a la central a mí me vino perfecto porque yo siempre había estado moviéndome en aguas completamente diferentes. Claro. Y ya yo había creado, siento yo, como muy desde la intuición, como una mirada muy del outsider, de nunca sentirme identificada con nada. Con nada. ¿Me entiendes? Como que para uno soy cifrina, para uno soy no tan cifrina, para uno soy, no sé, era muy Sí, diversa. culta, para otros quizá no eres tan culta. Sí, sí, sí. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces creo que la central me dio una conciencia social, eso sí, de lo que estaba pasando en el país, sobre todo políticamente, atravesado por algo que a mí me interesaba mucho, que es la academia. Entonces desde ese lugar, esos años fueron fundamentales yo creo que para esa conciencia ciudadana, ¿no? Y para el valor de la academia en el pensamiento político del De país la y el gente, daño que se sí. estaba haciendo desde la dictadura a esos espacios, ¿no? Y a poder... Chica, estuve a punto de decir, y yo, ¿y qué, Ana? Pero tú, ¿te gusta más BTV o RCT? Tuve 5 segundos de estrés, pero no. No, bueno, o sea, completamente desligada Total. de la dictadura y del chavismo, por supuesto que sí. Pero Es que, en la central sí. descubrí un espacio para defender eso y para sentirme a pleno, porque a mí nunca me interesó el partidismo, ¿no? Nunca me interesó la política desde el partidismo. Pero en cambio, en la universidad, en la escuela, en trabajos que alborotaran el pensamiento, esa agitación como cultural, me encantó y lo sufrí mucho también. Lo ¿Por, sufrí mucho. ¿Por qué? La universidad sufría constantes atropellos. Cada semestre era peor que el otro. Bombas en la universidad, bombas en la escuela, salir corriendo un día random, salir a las 7 de la noche rezando para que no te robaran, para que no te agredieran, salir a protestar y ver a tus compañeros de otras escuelas, porque la escuela de letras, digamos, no tenía una posición, me parece a mí, tan política que otras escuelas como, no sé, y a poner. Pero definitivamente había, y también estar como consciente del cansancio de mis compañeros, de mis amigos, del agotamiento, de estar conscientes de, empezamos la universidad con esta ilusión de, ay, estar bajo las nubes de Calder, porque uno siempre Obvio. con eso, y de repente decir, cada semestre era como que, uff, este semestre fue súper duro.
Y el siguiente era como que, no, este sí fue duro. Y el siguiente era, uff, este fue el peor. Y así, ¿no? Y así. Ujú. En 2015, muchos de mis amigos se fueron del país. De 7 que éramos, logramos graduarnos 1, 2, 3. Eran en tu promoción? No, de mi grupo de Ah, de amigos. tu grupo, ¿yo qué? Sí. No, éramos 7, nos graduamos, me parece que 3. Ujú. Logramos graduarnos 3 u 8, panel. Y nos graduamos solo 3 porque el resto se tuvo que ir del país, no se graduaron, no pudieron graduarse. Sí, es que 2014 y 2015 fueron los años donde más, sobre todo gente de nuestra generación, arrancar, bueno, incluida yo. Yo me pegué en el 2015 también. Pero qué dolor, ¿no? Qué chimbo. Y en la universidad tú te encontraste con gente que apoyara. A ver, ¿cómo te pregunto esto? O sea, ya que tú venías con tanta conciencia sobre tu negritud y sobre la identidad cultural que ya traías tan bonita a través de la historia de tu familia, ¿en la universidad encontraste algún espacio donde pudieras manifestar eso? Porque la central además se presta perfecto para hacerlo. O, o no sé, generaste alguna actividad, algo con un centro de estudiantes, no sé, donde pudiste expresar todo esto que sabías. No, y yo creo que fue más probablemente una sola vez en Ujú, uno de los paros que se hizo en la universidad, ujú. que la universidad, por supuesto, además tenía como las garras de la intervención ahí, como que todo el tiempo Ay, sí, sí, estábamos sí, total. como observados y monitoreados. Sí, Me sí, acuerdo sí. que hubo un año, no sabría decirte si fue 2014, probablemente fue 2014, fue terrible. La universidad estaba bajo amenaza de intervención, había un Mm, paro decidido por profesores y la parte administrativa, y lo que hicieron fue, para no abandonar los espacios, se ujú. inventaron conversatorios, charlas, actividades que nuevamente activaran el pensamiento ciudadano y la Ok, conciencia del rol tan trascendental de la universidad en la época que estábamos viviendo. ok. Y recuerdo que en ese momento yo le propuse al centro de estudiantes que yo quería ir con mi familia en un espacio que me dieran porque era en junio, entonces yo, o sea, San Juan, San entonces yo Juan, por quería supuesto. sacar mi falda y tú sabes, ¿no? Mis alpargatas y mi cosa, y dije, podemos hacer esto, es perfecto. Y me dijeron, sí, claro, Ana. Y fui, pero fue solo una vez, fui Qué con la parranda cool. y fuimos a la universidad, hicimos un culepuya, mi tío lanzó unas décimas preciosas para la UCB y Mm. conectó, y yo recuerdo que ese día eran muy pocas personas, ¿no? Pero yo dije, yo estoy ¿Tú aquí en estabas? uno de mis mejores momentos, que es Claro. mi casa, que es la universidad, un espacio que amo profundamente, Ajá. con mi familia y mostrando lo que más me conecta al país, ¿no? Sí, Y sí, que sí. todo esto, yo estaba, mira, volando, ¿no? Exacto. Lo único, honestamente creo que eso fue lo único, creo que fue quizás más por un asunto de timidez, ha sido un proceso muy largo, apropiarme de ese background, apropiarme, yo siempre he sido como muy tímida, muy insegura, ¿no? Ujú. Y yo decía, ¿qué voy a estar diciendo yo? ¿No? Más bien me gustaba pegarme a actividades, ¿no? Juntarme con gente que Claro, en estuviera vez de hacerlos tú. a aprender. Eso es difícil, sí. Sí, sí, sí. Es jodido. Allá va. ¿Te fuiste? Ah, no, estás aquí. ¿No? Aquí. Ana, ahora vamos a hablar de tu super podcast. ¡Ay, qué cool! Sí, claro, tienes que echarnos el cuento. Tienes un podcast. Ahora cuéntanos de qué va, dónde podemos escucharlo. Y me escuché, solamente debo confesar que me escuché la entrevista con Vicente García. Lo amo, horrible. Anécdota rápida con Vicente García. Estaba yo en Madrid caminando por la Gran Vía justamente, que es como la calle más emblemática de Madrid, y estoy caminando así y veo unos dreadlocks y yo, ¡Ah! ¡Tú eres Vicente García! Pero se me salió el fangirl así loco y él y que así soy yo. Cuéntame del podcast, ¿de dónde salió esta idea? ¿Cómo surge todo? Bueno, yo
A ver, ¿cómo empiezo? 2017 me mudé, Ujú, de 2017 a 2018 fue un periodo de adaptación, claro. 2019 fue un periodo de guayabo, la verdad. Había terminado una relación a distancia, estaba no me sentía cómoda en Buenos Aires, eh, estaba conectando mucho con mi nostalgia, con la nostalgia del Caribe, con la Ujú, nostalgia y con el descubrir que no todo el tiempo estamos aquí, en esta gozadera. ujú. Había leído por segunda vez Cien años de soledad y la entendí desde un lugar distinto que me dolió mucho, justo lo que tú estás diciendo, el asunto de la conciencia, ¿no? De tu historia, de dónde vienes. Esa frase que también dice García Márquez en ese libro de La nostalgia es una trampa. Entonces yo andaba, tú sabes, yo pasé todo ese año arrastrando la cobija. Chama, pero o sea, Mal, la foso, intensidad foso. horrible. Eh, entonces, yo quería hacer algo que reuniera mi curiosidad por el proceso creativo de otras personas y que además le diera sentido a cuando tú estás como, ponele, enfermo de nostalgia, en ese Ujú, guayabo existencial. Federico Vegas dice que la nostalgia no es esférica. Tú puedes estar en un lugar, en el lugar que extrañas y todavía extrañar ese lugar. Yo necesitaba desentrañar Caracas, yo necesitaba, porque yo sentía que mi herida venía de allí. ok. Por supuesto, en lo inmediato era, bueno, terminé con mi pareja de un tiempo, con mi novio de ese momento, y me siento muy triste porque el bicho no va a venir a Buenos Aires y eso implicó un proceso de dolor y de Coño, vale, le aceptación. hiciste la de yo llego primero y te mando el pasaje y no se lo mandaste, Ana. No, sí se lo pasé, sí se lo mandé. Ay, qué desgraciado, vale. No puede ser. Pero ajá. Este, entonces yo necesitaba como teorizar, ¿no? Intelectualizarme, qué intensa, pero sí, intelectualizar. Pero ese eres tú. Sí, había leído, estaba muy pegada con el podcast de Alejandro Marín, de Bilingual Podcast, que es Ujú, maravilloso, y me gustaba que Alejandro podía entrevistar a músicos, como podía entrevistar a Sofía Uribe, que es una jeva que es nadadora olímpica y es ujú, fantástica. Yo tenía como ese universo, ¿no? Yo había hecho prensa en Venezuela en mi último año, en Buenos Aires había trabajado en una productora donde había conocido escritores, actores, por estas cosas de la vida, había conocido otros músicos, también había conocido una jeva que tenía un podcast, que tenía un canal de YouTube, entonces me interesaba era conocer su proceso creativo. Entonces me ok. empecé a hacer como mi research, ¿no? Empecé a escuchar este podcast con más detenimiento, las entrevistas de David Letterman, las crónicas de Daniel Centeno y esa cuestión de poder hilar en una conversación el perfil de alguien y saber llevar una conversación, eso era lo Ujú, que a mí me interesaba. Entonces dije, ok, creo que, y sentía que el texto era insuficiente. O sea, ya yo había escrito, ya yo tenía una serie de artículos publicados, y yo tenía una serie de entrevistas hechas, pero necesitaba otra cosa, necesitaba otro formato, necesitaba como atreverme a hacer algo diferente, ¿no? ujú. Diferente para mí, ojo, no algo Claro, para claro. ti. Ajá, no estoy inventando la botella. Entonces, bueno, de allí salió Esto no tiene título. Y de hecho lo titulé así porque yo soy muy mala para los títulos y porque me gustaba esa naturaleza como híbrida, ¿no? Ujú. De diferentes disciplinas, de que Claro, porque si no te encasillabas, si le ponías un nombre sentías que te ibas a encasillar. exactamente. Y era Claro. como un inicio, ¿no? Eh, Antes de irme a Londres, yo me fui a Londres en octubre del año 2019. Ujú, Entre, ponele, agosto y octubre de ese año, grabé 6 entrevistas. ok. Y entre ellas estaba la de Vicente García. Yo Ujú, había escrito un texto sobre Vicente que se llamaba, era sobre Ahí Ahí, una de las canciones de Candela, que es un disco me maravilloso, que encanta. explora esa nostalgia y le pone, para mí es como un relato sinestésico del mal de amores, ¿no? Transformar y vaciar el despecho en el Ujú, paisaje. Y ujú. es verdad. Y entender que sufrimos de la misma forma en la que parrandeamos, pero también con el paisaje que nos rodea. Porque si Totalmente. estuvieses todo el año en invierno, lo registrarías desde otro lugar.
Pero cuando estás en el Caribe, el amor suda, el amor bebe ron, el amor encandila, el amor arde, el amor quema, ¿no? Entonces a mí esa construcción que él hizo me voló la cabeza. Escribí un artículo, también baila mi propio guayabo, a Vicente le gustó. Yo te confieso, yo lo había conocido ya acá en Buenos Aires por un amigo que teníamos en común. Él nunca lo había entrevistado, siempre habíamos coincidido, habíamos hablado un par de veces, pero normal. Entonces, alguien de su equipo lee mi texto, lo retuitea y mi editor en Venezuela estaba como que, ay, agárrenme que estoy emocionado. Vicente venía acá a Buenos Aires en octubre y yo dije, ¿sabes qué? Lo quiero entrevistar. Lo entrevisté. Y te brindó hasta una cerveza, chica. Nadita, Bueno, o nadita. varias. No sé cuántas, pero yo escuché cuando él te dijo, ¿quieres una cerveza? Y yo, ¡ay, le dio una cerveza! Porque además yo, tú sabes, ¿no? Con mi cosa así profesional, mi Ajá. tal, seriecita la niña, y de repente le estoy explicando, ¿no? Y me dice, ¿tú quieres una cerveza? Y yo, bueno, Y que no de esa. no sabía. Yo dije que mira, que hay diferentes tipos, y yo que no importa, tráeme lo que tú Vicente, o sea, no me interesa. como que esa conversación, a mí me gusta porque él habla como de ese proceso también de descubrirse el dominicano y también lo que, lo que explota, lo que estalla en el momento en el que te vas, la conciencia tuya como Mm, antillano, como dominicano, ¿sabes? ujú. Eh, y bueno, entonces esto no tiene título, empezó con ese episodio, luego sigue Pablo Culel, que fue mi jefe en Underground Producciones, y hablamos un poco de producción, hablamos un poco de cómo se construye una buena historia, del germen que compone una buena historia. Ok. El siguiente es una youtuber, pero ella es editora, es fotógrafa, es modelo, y es una jeva que tiene además como muy mordido esa cuestión de ella lo llama la ley de atracción, ¿no? De lo que Okay. en lo que creas, o sea, en lo que crees, creas, y Okay. cómo a la larga todo eso se va como alineando. Entonces, el podcast son conversaciones donde yo trato que de alguna forma también se construye un perfil de las personas que hablan, Mm. ¿no? Por eso es que digo, son retratos hablados, son perfiles que se construyen con la voz, porque tienen también como intervenciones mías en algunos momentos, pero nuevamente es como esa obsesión por la crónica que mutó en un formato audio. Bellísimo. Súper lindo, de verdad les recomiendo un montón el podcast de Ana Cristina. Y Ana, ahora quiero saber, para cerrar, ¿hacia dónde quieres llegar con el podcast? ¿Para dónde lo quieres llevar? ¿O te lo estás tripeando así como está? ¿O qué? Bueno, yo la verdad es que me lo estoy triviando como va. Ujú. Quiero hacer más entrevistas, tengo varias personas anotadas. Yo Ok. quiero que el podcast sea como algo que yo pueda llevar en la maleta, ¿no? Yo no termino de saber en dónde quiero estar, en dónde quiero vivir, esa es la verdad. Y he abrazado un poco esa libertad. En algún momento me generaba angustia y me generaba mucha tristeza, ¿no? Como que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde voy a estar? ¿Dónde voy a vivir? Pero ahorita siento que he abrazado un poquito más esa libertad. Entonces, me gustaría que el podcast también fuese como un reflejo de, de cómo uno se va transformando y de esta propia búsqueda, lo que inició como, el podcast también es como un manifiesto, a ver, o voy a lanzar otra intensidad, pero un manifiesto a mi ignorancia. Yo sentía que yo necesitaba saber mucho para poder construir algo, ¿no? Me angustiaba entrevistar a alguien porque sentía que no estaba preparada. Y ese podcast en lo personal es un ejercicio de decir, no lo sé y me atrevo a preguntar. Y qué difícil es preguntar, ¿no? Que Es tú lo muy debes difícil. saber. Es muy difícil. Es muy Entonces, difícil porque aparte de que, o sea, lo que tú estás hablando es como algo mucho más intenso, mucho más deep, pero yo desde la parte superficial es como que mierda, no le pregunté tal cosa y era demasiado importante y como que uno se machaca mucho y yo creo que tú en tu condición de que eres más introspectiva te debes machacar mucho más. Porque yo todo lo saco. Yo, ay, bueno, bueno, yo no sé dónde estoy, pero vámonos. yo soy, yo soy burda de lanzada. Luego me maltrato en otras circunstancias, pero soy burda de lanzada y en tu caso se ve que como que
te cuesta ser como, no, estaré haciendo lo correcto, no lo estaré haciendo, no me quiero pelar, tal, no sé qué, pero yo creo que estás haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Wow, qué Así lindo. que sigue. Y yo, bueno, yo soy cualquier verga, pero a mí me gusta. Pero es que son son caras de lo, o sea, te escucho hablar y es exactamente lo mismo que me pasa a mí, solo que bueno, cada quien lo procesa como desde sus formas y sus identidad, ¿no? Desde Ujú. qué cosas te afectan a ti, pero es la misma pregunta que me he hecho yo, digo, "Ah, no le pregunté tal cosa o cómo hago". Yo me acuerdo que hubo una entrevista que le hice a Eduardo Cabra en el año 2018 sobre Trending Topics. No, hermana, eso era una labor humanitaria, ese pobre hombre así como, no entiendo qué quieres decir, y yo, no sé cómo preguntarle. Y que mira, que a cuánto me tienes el kilo, vale. O sea, a mí me sale preguntártelo de esta forma con todas estas palabras. Qué Ay, duro, claro. entonces, claro, como que tú te vas soltando y en el momento dices, bueno, y además lo bonito de la entrevista como eso, como una fotografía del momento, Ajá. que las respuestas que salen también Ujú. son como el reflejo de lo que te pasa a ti en el momento y lo que tú preguntas, ¿no? Entonces, Claro, sí, bonito. claro, total. No, pero me encanta, Ana, de verdad, me encanta. Así que yo me disfruté muchísimo esta conversación contigo. Ya tenemos una hora hablando paja. Imagínate tú. Pero de verdad fue súper cool conocerte y qué chulo saber que estás haciendo cosas chéveres y que estás dejando el nombre de Venezuela en alto y el nombre de Cuyiepe y el nombre de la Candelaria. Así que nada, muchas gracias. No sé si quieres dar alguna reflexión final, sobre todo de lo que tú has aprendido desde tu propia negritud, que me Ujú. gusta, y ya está. Y dónde te pueden contactar, dónde se escucha tu podcast y todo esto. Bueno, voy a tratar de decirlo todo, ¿no? Lo primero es agradecerte, Sí. agradecer por esto. Es la primera vez que me entrevistan desde este espacio en el que, sabes, que puedo hablar de mi podcast, que puedo hablar de dónde vengo. Ha sido, imagínate, poderosísimo y no, no tienes idea de lo agradecida que estoy, de verdad, por la atención en algo tan mío, ¿no? Eh, eso, gracias. Lo segundo, bueno, yo creo que cuando uno abraza su origen y cuando uno se hace consciente de quién eres, de dónde vienes, eh, yo no voy a mentir, yo no creo que sea necesariamente algo que te ayude 100% a saber hacia dónde vas, pero sí te hace pisar con más seguridad, sí te hace estar consciente de cuáles son tus herramientas, porque hay cosas que te duelen, porque hay cosas que te afectan, porque hay cosas que te importan, porque hay cosas que no te importan. Entonces, en este largo proceso duro de conocernos, atravesado por la migración, atravesado por un mundo que se está volviendo cada vez más loco, atravesado con las miserias propias y las ajenas, atravesado con los momentos luminosos propios y ajenos, eh, estar conectado con tu identidad te suma, te ubica. Y no hay nada más poderoso en este momento que uno saber, que uno estar ubicado, ¿no? Ahorita que al menos yo reduje mi maleta y siempre me lanzo esta frase de mi casa son mis libros y mis cuadernos y tal, qué bonito saber que las certezas de todas las que se han movido, hay unas que permanecen intactas, que es mi familia, mi origen, mi voz, ¿no? Sea el que sea, abrazar eso. Porque hay mucha gente que se está peleando con algo que no puede transformar y que además es valioso en sí mismo, ¿no? Entonces, esa es como mi visión. Y que en una generación y en un mundo tan movido por esta hipersensibilidad, que la hipersensibilidad no nos quite foco. La víctima no necesariamente construye desde un lugar sano. Para dejar de ser víctimas hay que sanar. Y cuando sanamos, sanamos es porque estamos conscientes de dónde venimos y nos apropiamos de ese valor. Entonces yo nunca me he sentido identificada con etiquetas que me ubiquen en una posición de víctima. Porque ser víctima me ubica en un lugar de miedo. Me aleja del mundo, me aleja de la capacidad de asombro.
¿no? Y conecto con eso, con la posibilidad de transformar y de sorprenderme todos los días. Mi podcast, esto no tiene título, lo pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, yo usé Anchor para mostrarlo, pero en mi página web, que es anartefrias.com, están las entrevistas que he hecho, mis textos, y también está el podcast, entonces pueden ir directamente allí. Si no, en mi Instagram, que es @anartefrias, está todo, las coordenadas de todo. Genial. Bueno, Ana, qué maravilloso conocerte. Muchísimas gracias. Y nada, ya nos estamos viendo. Eres un sol. Muchísimas gracias. No, tú. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Verdad que Ana es súper preciosa y muy cuchi? Me encanta cómo habla y es, de verdad me encantó haberla conocido. Ana, un abrazo. Nuevamente, gracias por estar aquí. Espero ustedes hayan disfrutado, hayan aprendido, se hayan gozado esta entrevista. Y recuerden que a mí me pueden seguir como Negra Como Yo en todas partes. Los contactos de Ana Cristina estarán aquí abajo en la cajita. Y nada, que sepan que esto lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, eBooks, Anchor, Apple Podcast, en Spotify, que en YouTube, si estás aquí, recuerda suscribirte, pana, suscríbete, para que estas conversaciones lleguen a muchas más personas. También tengo un Patreon donde me puedes apoyar con dinero, pero si realmente no tienes dinero y no te va bien, pero te gusta mucho este proyecto, entonces compártelo a todos tus amigos y intenta compartirlo en tus redes sociales y que la gente vea, porque es la única forma de que esto se haga más grande, no solamente aportando monetariamente. Así que no te preocupes, el Patreon te lo dejo aquí abajo para que lo veas y pases por allá si quieres apoyar este proyecto. Y muchas gracias. ¡Mua!